¡Qué rico entramos! Ah, no, pero es que, mire, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y esta canción de Otto Serge, señora, ¿quién no se la ha bailado? ¿Quién no se la ha disfrutado? ¿Quién no Pues, la ha dedicado? pero por ahí hay más de uno también diciendo que se van para el Factor X porque escucharon por ahí un corito. Claro. Y así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, porque tenemos ese primer enlace con Radio Delfín 1060 AM, a José Ramírez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Y nuestra compañera Gabriela Parra, que ya hizo ojitos que por qué no la había presentado. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Iniciamos nuestra primera ronda de información. Así es, Nancy. Durante una entrevista el día de hoy al diario El Tiempo, Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, dijo que tiene información sobre nuevos secuestros de militares venezolanos quienes habrían sido capturados en el Frente Décimo por el Frente Décimo de las disidencias de la FARC, grupo que está en combates con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El responsable de Fundarredes dijo que está corroborando de manera independiente esta nueva información. Fundarredes no ha podido corroborar este nuevo secuestro de militares, pero le pedimos al Estado venezolano, al alto mando militar, que de ser así haga público y no haga sufrir, por favor, a los familiares, y acotó adicionalmente que no puede ser posible que el Estado venezolano esté a la espera de la buena fe de un grupo de terroristas para que entregue a los militares que tienen en su poder. Ha faltado contundencia por parte del Estado venezolano, vehemencia y firmeza para poder recuperar a estos venezolanos que hoy sufren de este terrible crimen, lo que es el secuestro, ¿no, Nancy? Y la ONG Foro Penal rechaza el uso de presos políticos como piezas de negociación. Pues Alfredo Romero enfatizó que si se usan estos presos políticos para el beneficio de las partes, pues se tiene que establecer que no haya más detenciones de este tipo. La ONG Foro Penal, el líder de la defensa de los presos políticos en Venezuela, pidió este viernes que se evite usar a estos detenidos como piezas de negociación para ganar muchos más espacios. Una solicitud que se hizo de cara al anuncio de diálogo que busca la oposición liderada por Juan Guaidó con el gobierno. El Foro Penal no se hace parte ni apoya ninguna negociación con ese propósito concreto de utilizar a estos ciudadanos como piezas de negociación. Esto es lo que ha dicho el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en una rueda de prensa. El abogado indicó que defiende la negociación como una vía para resolver los problemas que atraviesa Venezuela, pero también dijo que los presos políticos no pueden ser utilizados como parte para ser protagonistas en estos procesos. También señaló y enfatizó que de ser así, entonces tiene que solicitar que no hayan más detenciones de este tipo. Romero pues ha remarcado que en Venezuela hay actualmente 306 presos políticos y también ha asegurado que todos son inocentes. Según detalló, el 85% de ellos no han sido procesados en ningún juicio, aún cuando tienen más de 2 años de detenidos, y el Código Penal pues establece que un preso no puede estar encarcelado por más de 24 meses sin que sea juzgado. Y esto pues es lo que se está viendo. También el 15% restante de estos pues lo ha venido reiterando, está procesado, pero también aseguró que tras los juicios que vienen muy amañados, estos juicios de este 15% restante de presos políticos, pues han sido esos presos que les han imputado unos cargos que el gobierno se ha inventado. Y con respecto a ese tema también hace referencia Gabriela y audiencia, es ¿por qué se manifiestan? Por el traslado de estos presos políticos a las cárceles comunes por parte del director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Imiot, pues se refirió recientemente a estas alarmas
de este sector de la oposición sobre el traslado de estos presos políticos a cárceles comunes, y además dijo que esto no es algo nuevo ni consecuencia del decreto presidencial sobre la remoción de los detenidos en las sedes militares y de inteligencia. No se puede pensar que son consecuencia de esa Gaceta Oficial. Eso es lo que está diciendo el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Imiot. No se puede pensar que son consecuencias de esta Gaceta. Mucho antes de que se publicara el decreto presidencial, ya se venían registrando estos traslados. Esto tiene ya muchísimo tiempo realizándose. También ha destacado Imiot que es preocupante de esta situación es que las autoridades no informen los sitios a los cuales han sido trasladados estos detenidos. Y esto es lo que han estado buscando las familias. Bueno, los trasladaron sin una orden judicial. ¿A dónde los llevaron? No han dado ningún tipo de información, no han podido ingresar ni siquiera sus propios abogados, mirar dónde están, en qué condiciones están, porque no tienen condiciones ni de alimentación ni de salud, y es más, están en un proceso que no se les ha creado ningún juicio. Es correcto. Este tema de los presos políticos va también, siempre es bueno cuando un tema de crimen de lesa humanidad o violación de los derechos humanos toma tanta fuerza. Por el lado de la Asamblea Nacional, la diputada Delsa Solórzano llevará ante organismos internacionales las denuncias sobre el traslado de los presos políticos a cárcel común. O sea, esto no se queda aquí, esto tiene que seguir escalando y se sigue sumando al archivo ante la dictadura de Nicolás Maduro para, pues en algún momento obtener la apreciada justicia. Dice Solórzano, hemos podido corroborar el traslado a Yare 2, Yare 3, Rodeo 2 de 17 personas. Hizo especial referencia al centro penitenciario de Yare, del que denunció la grave situación de insalubridad, la alimentación precaria, todos los detenidos, todos ahí, como es una cárcel común, ya no estamos hablando solo de presos políticos, sino los presos, digamos, de la sociedad civil, y precisó que la mayoría de los días solo les proporcionan comida, grano, arroz o pasta, sin ninguna clase de proteínas. Entonces, volvemos a lo mismo, son personas, son seres humanos, necesitan alimentación, necesitan cuidado, necesitan medicina. Presos políticos o presos comunes, todos tienen el derecho humano de salvaguardar su vida y su integridad. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, transmitiendo por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulado, enlazado con Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a Gabriela Parra. También nos pueden seguir por la www.siemprevenezuelaweb.com con las noticias que están impactando ya en el comienzo del Happy Weekend. Esperemos que Gabriela también vaya con Nancy Pacheco y por supuesto a esos hermosos ríos allá en el norte de Santander. Barranquilla inicia hoy el agendamiento para personas de 55 a 59 años. Municipios de la costa atlántica sin toque de queda este fin de semana, lo dijo la propia gobernadora Elsie Noguera. Restaurantes y bares reactivan desde hoy sus actividades nocturnas. Sectores gastronómicos están expectantes al retorno de los clientes en horarios habituales. Mi pregunta es, ¿y la pandemia? Vacunación redujo la mortalidad en mayores de 80 años. Colombia se queda sin Copa América. Buscados por vandalismo, actuaron en varios casos. La policía reportó 7 capturas, les pusieron los ganchos tras los desmanes. Comité del Paro no participó en mesa de garantías. Bloqueos en el Pumarejo perjudican a la costa. Panamá y Ecuador dicen que mantendrán cerradas sus fronteras con Colombia. General del Río habló ante la Jurisdicción Especial de Paz sobre el exterminio de la UP. Mariana Pajón encabeza equipo colombiano para la Copa Mundo BMX en Bogotá. El sector construcción en jaque por el paro nacional. Camacor hizo llamado para que el Comité del Paro busque salidos al consenso. El Senado adelantó para el lunes la moción de censura contra el ministro de Defensa Molano. 12 varios
barrios de Malambo ya tendrán 24 horas de agua. Sectores de Baranoa y de Barranquilla y Galapa sin servicio eléctrico hoy. Encuentran cadáver de un hombre en Bosconia, en el Cesar, con un mensaje por traidor que al parecer sería por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Migración Colombia le pidió a los migrantes no sumarse a la destrucción. Cae Milagro, jefe colombiano de la coca en España. Policía del Atlántico interviene en juegos de azar ilegales en Baranoa. El distrito financiará 500 jóvenes para que ingresen a la policía. Se reactivan algunas obras inconclusas en Cartagena. El SENA abrió jornada de inscripción para el programa Inglés para el Trabajo. Titanes debuta ante Bucaros en los playoffs de la Liga de Baloncesto 2021. Capturan a 5 miembros del Clan del Golfo en Bolívar. Dimar advierte sobre el aumento de vientos y oleajes en el Mar Caribe. En Riohacha, Guajira, cayó un sujeto con 2 kilos de marihuana. Se entregó Chino Pistola, vinculado a un sicariato en Riohacha, La Guajira. Ministro de la Salud suspende ingreso de viajes de la India. Más de 16.000 contagios de COVID-19 este jueves 20 de mayo. Los médicos celebraron el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. Los empleos están muy graves y en grave riesgo, lo dicen los contratistas de la empresa minera Cerrejón y piden el fin del bloqueo en la línea férrea. Hoy viernes se empezó a formar la tormenta tropical Ana, la primera en el Atlántico. Tutela y denuncias por obras de playeta en Cartagena de India. Los bloqueos le quitan ritmo y productividad a Mamonar. Terminan el jarillón contra la erosión en Galeyrazamba. Alcaldía de Arenal premió la excelencia educativa en Bolívar. En Montería, pacientes con COVID-19 acuden muy tarde a las emergencias. Su ocupación UCI es del 88.56%. Comunidades de Monte de María tendrán mesa de concertación con autoridades. Aprobada en el tercer debate en el Senado la llamada Ley de Comida Chatarra. Este proyecto busca que se coloque una etiqueta en la parte frontal de los alimentos con alto riesgo de azúcares, sodio y grasa. Vinculación laboral de jóvenes sin experiencia fue aprobada en primer debate. Derechos humanos en Colombia, una materia perdida en el 2020. Crisis en Paraguachón por entrada de inmigrantes venezolanos con familias en un estado de desnutrición total. Empresa Aire impulsa en comunidades indígenas de La Guajira el programa Territorio de Seguridad y de Equidad en Maicao. Habitantes de Manaure y Uribia advierten sobre las protestas por apagones y fluctuaciones del servicio a diario. Especulación y abuso de precios denuncian amas de casa en el municipio de Fonseca. 6 fallecidos y 285 nuevos casos de COVID-19 en La Guajira. La Guajira se prepara para la temporada de huracanes 2021. Corpo Guajira suspende operación de cantera en zona rural de San Juan del Cesar. En Valledupar, nueva prórroga. En junio se recibirá la primera etapa de la Casa en el Aire. En el caso de los afrodescendientes en el Cesar, sus luchas, retos y legados este fin de semana. Comerciantes de la Galería Popular buscan reactivar la economía. Binomio de Oro se reactiva con el tour por el mundo entero en todos los Estados Unidos. Brian Palomino se lanza como cantante vallenato con una aventura. En San Alberto levantan los bloqueos pero piden diálogo con el gobernador. La Cátedra Cultural Álvaro Cepeda Zamudio explora la vida y obra del barranquillero. Ya está abierta oficialmente su apertura. Ministro de Cultura impulsa la música en territorio sonoro. Furgón se accidentó en la troncal del Caribe. Intergremiales del Magdalena pide que cesen bloqueo en las vías. Hallan a un hombre incinerado en área rural de Fundación en el Magdalena. Despliegan 2.000 soldados para el Cesar y La Guajira. Salamineros bloquearon paso del transporte hacia el ferry. En Córdoba incrementarán acciones por parte de la Policía Aduanera. Aprueban inversiones por 79.000 millones para el proyecto Guajira Azul. Los Iguarán presentan antología de Iván Villazón. Comerciantes de Cartagena aplauden nuevas medidas. Protocolizan la postulación de los cuadros vivos ante la UNESCO. Gobierno pone en marcha el PAE en San Onofre. Atacan peajes de pasajeros y continúan marchas en el resto del Caribe. En Córdoba, Sucre y Bolívar, mayores de 60 años ya pueden agendar vacunación. Región Caribe, policía saca de las calles 14.400
220 dosis de marihuana. Sucre batió su récord de contagio de COVID-19. Gobernadores y en La Guajira estarán presentes también en los 25 años del Imperialato Nacional de la Cumbia 2020-2021. Barranca quiere la alternancia que sea segura para la comunidad educativa, lo advirtió Iván Mauricio Soto Balán, alcalde del municipio Barranca. Comunidad de Nazaret de la Alta Guajira asegura que lleva meses esperando más de 900 documentos de identidad. Lluvias causan afectaciones en la vía y acueducto de campesinos de Atico Viejo. 7 años de cárcel en su residencia, conductor que mató a ex magistrado en Riohacha, La Guajira. Transmetro amplía horario de servicio y retoma ruta de fin de semana este sábado. Ante crisis, Corpo Magdalena promete reiniciar el dragado este sábado. 72% de avance en obras del puente Villa Campreste en Puerto Colombia. Premio regional de Camacora, la Fundación Gases del Caribe. Proyecto de Unisimón elegido para misión del programa Kayan Spy de la NASA. Avión detectado por la Fuerza Aérea Colombiana es detectado en Guatemala. Corte tumba régimen especial de responsabilidad civil a periodistas y medios. Superman López Bolo en la tapa reina y es nuevo líder en la Vuelta a Andalucía. En Colombia, el IRFES cambió fecha de las pruebas Saber y TIT. Valle de la Burrá con alta situación crítica del COVID-19. Amnistía Internacional insiste que Estados Unidos suspenda el suministro de armas a Colombia. Última hora, Colombia exportará su primer cargamento de aguacate Hass a Corea del Sur. Reactivan en Bolívar Caribe 5 centros de salud convertidos en elefantes blancos en Cartagena. Aprobados recursos por más de 75 mil millones para obras en Valencia. Señores, nos estamos despidiendo ya a esta hora. Será hasta el día lunes. Nancy, Gabriela, Alan, les deseo un feliz happy weekend y nos estamos escuchando de nuevo la semana que viene. Bendiciones para todos ustedes. Este fue el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Y Solórzano acusó a Padrino López de abandonar a los militares venezolanos secuestrados por las FARC. Pues el pasado 15 de mayo el canal de televisión venezolana de televisión transmitió un video enviado como fe de vida en el que aparecen los 8 militares venezolanos. El ministro de Defensa anunciaba para el momento que se inició el contacto para su pronta liberación. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no ha encontrado más detalles y no ha dicho absolutamente nada. La diputada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Delsa Solórzano, reprochó que Vladimir Padrino López y la cúpula militar que sirve a Nicolás Maduro pues hayan abandonado a los militares venezolanos secuestrados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en Apure. Señor Padrino, usted no es un civil que le exige al Estado. Usted es el responsable directo de que los soldados venezolanos estén secuestrados por las disidencias de las FARC. Este es el mensaje contundente que ha enviado Delsa Solórzano en su cuenta en Twitter. La parlamentaria también aseveró que es la obligación de Padrino López y del Estado rescatar a los militares tomados por las disidentes de las FARC. Pasado 10 de mayo, Javier Tarazona, el director de la ONG Fundarredes, también publicó un video que los disidentes de las FARC reconocen que tienen a estos 8 militares secuestrados. Y acá, cuando enfatiza Delsa Solórzano que es obligación del Estado, es una obligación reportar el resultado del secuestro de estos soldados que están en manos de las disidencias de la FARC. Y esto es una alianza que se creó entre el gobierno y las mismas disidencias. Ahí hay una pata que le hace falta a la mesa, pero de eso vamos a hablar después de la pausa comercial y musical del momento. ¿De qué te diste cuenta hoy, Nancy? Que es viernes, que el cuerpo lo sabe y que hay que disfrutarlo de la mejor manera. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en este enlace con Radio Delfín 1060 AM. Además,
desen la pasadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Correcto, Nancy. En este momento vamos con el primer reporte que nos envía nuestro compañero Alan Peralta. Para Siempre Venezuela, desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y aunque el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto, pretenda dejar pasar por debajo de la mesa el asesinato de José Gregorio Palacios, jefe de la Dirección de Investigaciones y Estrategias, DIE, en el estado Guárico, por parte de un grupo de guerrilleros pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional, esta situación está demostrando a las claras la enorme penetración que tiene la guerrilla colombiana en el territorio nacional con el amparo del propio gobierno venezolano. No es posible entender cómo un funcionario de alto nivel, un funcionario comisionado de la Policía Nacional Bolivariana, que se encontraba también con otros funcionarios estacionando una camioneta en la localidad de Cabrutica, en el estado Guárico, pueda ser asesinado de esta manera en un operativo que tenía la dirección de rescatar por parte del ELN a 2 personas que habían sido detenidas y que estaban encaminadas por una comisión del FAES. Esta situación, más allá del simple hecho policial, demuestra a las claras algo que se ha venido diciendo desde hace tiempo: la penetración de la guerrilla colombiana en el territorio venezolano. Ya no actúan solamente en la frontera, ya están actuando en territorio interno del territorio nacional, en los estados centrales de Venezuela, en el oriente de Venezuela, en la frontera, en cualquier parte. Esto confirmaría la versión hecha pública hace algunas semanas por parte de el Fundarredes sobre esta presencia militar, y que fue objeto de burla por parte de algunos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Es verdad, señores, la guerrilla colombiana actuando en territorio nacional, asesinando a funcionarios policiales, hiriendo a funcionarios policiales venezolanos que se encontraban realizando un operativo conducente a la detención de 2 personas que iban a ser presentadas ante la Fiscalía Militar. Ahora la gran pregunta es: ¿qué va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Va a seguir ocultando la información? ¿Va a seguir diciendo que esto no existe, que es mentira, que son inventos por parte de factores políticos? ¿Va a perseguir a Javier Tarazona de Fundarredes por decir esta verdad? ¿Va a perseguir a las organizaciones de defensa de derechos humanos por decir esta verdad? ¿O va a actuar? ¿Qué va a hacer frente a una realidad que es más que evidente? La presencia de guerrilla colombiana actuando y operando abierta y libremente en territorio venezolano. Y es ahí donde a uno le da rabia. Y uno dice, bueno, pero precisamente estos no son los que se la pasan hablando de soberanía, independencia, que no van a ceder ni un milímetro de territorio venezolano. Pues miren, señores del Ministerio de la Defensa de Venezuela, señores del gobierno de Nicolás Maduro, no solamente han cedido un milímetro, es que han entregado gran parte del territorio venezolano a la actuación de la guerrilla colombiana. Y uno se pregunta, si estos no son capaces de controlar su propio invento, ¿cómo lo pueden hacer los ciudadanos comunes y corrientes en esta realidad? Lo cierto del caso es que no se puede dejar pasar así a la buena de Dios el asesinato de este funcionario, José Gregorio Palacios, jefe de la Dirección de Investigaciones y Estrategias de la DIE en el estado Guárico. Esto no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar por una simple razón. Demuestra a las claras que el gobierno de Venezuela actúa y da cancha libre a la guerrilla colombiana actuando en territorio venezolano. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Y el doctor Julio Castro habla sobre cómo es el esfuerzo tan importante que se debe realizar frente al COVID-19 en Venezuela, que puede volver a la normalidad en el año 2022. Pues el médico infectólogo advirtió que en el país sigue la segunda ola de contagios, aunque aparentemente en la bajada de la curva de transmisión. El médico infectólogo Julio Castro, representante de la comisión delegada de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, dijo este viernes en una entrevista a Shirley Basnagui que en la fecha más próxima en lo que los venezolanos podrán volver a una relativa normalidad en torno al coronavirus sería a principios del año que viene, por lo cual
pues acotó que debería hacerse un gran esfuerzo en esta vacunación. Si Venezuela hace un esfuerzo importantísimo, podemos pensar que para principios del año que viene, pues podríamos tener una vida más flexible. Esto pues es lo que ha venido asegurando el especialista Castro. Y aún pues estamos en esta segunda ola, él muy bien lo ha venido reiterando, el especialista también advierte que el país sigue en esta ola de contagios, que aún aparentemente pues se ha visto una baja en esta curva de transmisión, pero las cifras reales que se están mostrando son totalmente diferentes y las que está mostrando el gobierno son otras. Muchas listas han llegado de médicos, de personal de sanidad que está mostrando el COVID-19 en unos totales aumentos. El doctor en ese momento dice que la curva ha disminuido, pero se está viendo otro aspecto. Y ante esto, si no se tiene en primera instancia la vacunación, la inmunización de quienes están en la primera línea, de quienes son los adultos mayores, de quienes son esas personas que tienen enfermedades base, no se alcanza a vacunar, no se tienen las vacunas, pues no se vacuna ni siquiera el 70%, que es lo primordial, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Se debe vacunar en un año el 70%. No va ni siquiera el 1% de vacunación en Venezuela ante esta situación tan crítica del COVID-19. Las cifras están totalmente maquilladas. Y pensar, audiencia, que el COVID-19 en Venezuela se va a tener un descanso, que va a lograr llegar a la normalidad para inicios del próximo año, a mi parecer, es totalmente irrelevante. A mi parecer es totalmente irrelevante porque no se lleva las cifras de vacunación, no se tienen las dosis adecuadas tampoco. Nancy, mira, realmente sucede lo siguiente, o vamos a poner varios panoramas. El primero es que se acepte la ayuda humanitaria. Aceptando la ayuda humanitaria, si el gobierno abre las puertas, es posible que lleguen estas vacunas necesarias para la inmunización y poder lograr lo que es la inmunidad de rebaño con el 70%. Del resto, de verdad, con las políticas actuales, no es posible llegar a esa fecha o a ese límite de fecha con ya la inmunidad de rebaño dentro del territorio venezolano. Pero también sucede que la Organización Mundial de la Salud había advertido que, así como la fiebre española, en 2 años de virus, en ese momento la fiebre española consiguió esa inmunidad de rebaño por la misma característica de los virus. Los virus por lo general, y sobre todo los virus denominados pandémicos, después de 2 años de estar en transcurso de vida o yendo de huésped en huésped, podría alcanzar esa inmunidad de rebaño de forma natural. Entonces, bueno, si la naturaleza está a favor de los venezolanos, es posible que ya estando transitando el segundo año de pandemia, la inmunidad se dé sin necesidad o de forma natural, ¿no? Eso si la naturaleza o la naturaleza del virus está de nuestro lado, más recordemos que es un virus que ya lleva como 3 o 4 cepas distintas. Entonces, bueno, siempre es el llamado, el deber ser es que el gobierno de Venezuela se preocupe por la población venezolana, empiece una erradicación con vacunación seria, responsable, transparente, pública y comunicacional, ¿no? Para tener, digamos, esperanza del fin de la pandemia en Venezuela. Y ante eso se afirma que Venezuela ocupa el último lugar de población vacunada en la región. Jaime Lozano, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, estima que solo el 0,8% de los venezolanos han recibido esta vacuna anti-COVID. Aunque no se han revelado las cifras oficiales sobre la población vacunada en Venezuela junto con Haití, pues se encuentra en el último lugar de las naciones con ciudadanos inmunizados contra el COVID-19 en esa región. Así lo ha señalado el diario El Carabobeño con base en una entrevista realizada por Unión Radio. Y en ella el doctor Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, habló sobre estas cifras que maneja la Organización Panamericana de la Salud. Estimó que a esta fecha solo podrían estar vacunados en Venezuela el 0,8% de la población. Por ello, pues el director de la ONG también alentó a la población a que sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad para prevenir más contagios, debido a que la vacunación que se viene presentando
va en un ritmo totalmente muy lento. Así que esto es el panorama que se está mostrando y se está viendo con el tema de la vacunación en Venezuela, de esa inmunización. Y en Siempre Venezuela, siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui desde Barranca, departamento de La Guajira. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. En el Caribe, en el Magdalena, sigue bajando la ocupación de camas UCI en Santa Marta. De acuerdo al monitoreo de la ocupación de camas UCI de Santa Marta, se informó que este registró una disminución del 75.4%. La Guajira se prepara para la temporada de huracanes 2021. El director de Atención y Prevención de Desastres del Departamento de La Guajira, William Iguarán González, informó que se viene adelantando mesas de trabajo para trazar estrategia de cara a la temporada de huracanes en La Guajira. Dichas mesas de trabajo se vienen realizando en la gobernación y con la presencia de las autoridades del departamento y organismos de socorro. La mesa de trabajo virtual con los coordinadores municipales de gestión de riesgos, las entidades operativas, es decir, la Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, con el apoyo de la DIMAR, que con el teniente Murillo, con el propósito de generar la articulación en la preparación de la atención a la temporada de huracanes que se viene a la costa Caribe. Lo anterior con el propósito de conocer los planes municipales y ajustar los planes de contingencia para este periodo de ciclones tropicales. Cabe indicar que Antioquia, Cundinamarca, el Huila, Nariño y norte de Santander han sido los departamentos que se han visto con mayor cantidad de municipios afectados por esta primera temporada de lluvias. En materia de infraestructura, 11.342 viviendas han tenido averías y otras 239 han sido totalmente destruidas de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre. Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, el eje cafetero, Tolima y el Huila presentarán las lluvias más predominantes, asimismo el Cauca, Nariño y Valle del Cauca en el Pacífico, donde sentirán el aumento de las precipitaciones, al igual que en la región Caribe, zonas del sur de La Guajira, el Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre. Mientras que las regiones amazónica y la Orinoquia presentarán lluvias también en Guainía, Guaviare, Baupés, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Arauca y Casanare, y en varios sectores del Meta y oriente del Bichada. Una buena noticia nacional: Colombia exportará su primer cargamento de aguacate Hass a Corea del Sur. Colombia exportará el primer cargamento de 1.612 kilos de aguacate Hass, el cual posee atributos de sabor, calidad y frescura para deleitar el paladar de los habitantes de Corea del Sur. La fruta fue cosechada en el predio de huertos Alto Bonito del departamento de Risaralda y exportada por la empresa Agrofix S.A. Seguimos conquistando nuevos mercados con los productos del agro colombiano. En esta ocasión, uno de los productos insignia de nuestra canasta agroexportadora. El aguacate Hass llegará a Corea del Sur luego de la apertura de este mercado en el pasado mes de marzo, acceso que se alcanzó después de más de 5 años de trabajo. Y es que Corea del Sur es un socio estratégico en Asia, ya que entre el 2016 y el 2020 las importaciones de aguacate en ese país crecieron el 252%, lo que demuestra el potencial de este mercado, resaltó el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea Navarro. Por su parte, Deyanira Barrero León, gerente general del ICA, señaló: seguimos entregando buenas noticias a los productores de aguacate Hass. Colombia cuenta con 182 núcleos con 10.600 predios asociados en 39 municipios y cerca de 15.000 productores registrados, que tienen como principal actividad económica el cultivo del aguacate en sus diferentes variedades. Y a ellos les decimos que el mercado coreano está esperando su cosecha y cuentan con el ICA para este propósito. Cabe anotar que dentro de los principales requerimientos de las autoridades sanitarias coreanas está la vigilancia semanal bajo la supervisión del ICA de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata en los lugares de producción autorizados, definición de un esquema de trazabilidad por las acciones de vigilancia y control de los predios y control de los barrenadores del fruto, entre otros. Las plantas empacadoras están bajo estricto control y vigilancia por parte del ICA, así como del sistema de clasificación y empaque que garantiza el resguardo de la fruta, entre otros requisitos que el ICA supervisa y certifica como autoridad sanitaria del país. Éxito a toda esta gran producción aguacatera de Colombia.
VitalPass, el pasaporte digital de vacunación contra el COVID que llega a Colombia. Da Vivienda y el Auna Ideas anunciaron el VitalPass, un pasaporte digital de registro que facilitaría el tránsito a la pospandemia de forma efectiva, segura y transparente. Cabe anotar que este tipo de sistemas digitales de registro ya se han aplicado en distintos países del mundo para hacer frente a la pandemia, y en Colombia, en donde se está llevando a cabo el proceso de vacunación, será posible tras una alianza del sector salud y financiero. Con VitalPass, millones de colombianos pasarán a detener un certificado de vacunación en papel a uno digital. Así se facilita el acceso a la certificación en cualquier momento que se requiera. El pasaporte digital fue desarrollado por Coibac y Algorand y funciona gracias a la tecnología blockchain, un sistema que codifica la información y permite transferir datos de manera segura. Éxito, ya Colombia está en la vanguardia. La Guajira estará presente en los 25 años del Imperialato Nacional de la Cumbia 2020-2021. Desde la Punta de los Remedios, Mirly Tatiana Redondo Cholés será la encargada de representar a La Guajira en el 25º Imperialato Nacional de la Cumbia y en los 37 años del Festival de la Cumbia en el municipio El Banco del Magdalena. Esta joven de 24 años de edad, con 1,77 de estatura, piel morena y ojos hermosos café, cuenta con una ardua experiencia en la que ha tenido la oportunidad de representar al departamento en diferentes certámenes como el de la Guacherna del Caribe y en el Reinado Nacional del Café, siendo además profesional en danza egresada de la Universidad de la Costa Atlántica. Para este nuevo concurso asegura que se ha preparado para que los guajiros se sientan confiados de que cuentan con una buena representación que sin duda dejará el nombre de la península en alto. Este festival es una gran oportunidad que se representa en el momento indicado, ya que se cuenta con la preparación indicada y puesto que su objetivo, y lo dijo muy claro, es ser una digna representante de La Guajira, inculcando y mostrando todo lo que tenemos es nuestro territorio pluricultural. Cabe mencionar que este evento está dando inicio del 12 al 15 de agosto del presente año, contando con participantes de diferentes departamentos del país, quienes como requisito deberán conocer y saber ejecutar la cumbia de este municipio, como lo es su historia, tradición, conocimientos que le acrediten como representantes dignas de este festival. Finalmente, Mirly Tatiana extendió un agradecimiento a las agrupaciones populares y culturales de La Guajira que le han brindado su orientación y apoyo durante su preparación. Éxitos, te deseamos lo mejor y ganar ese gran y prestigioso evento. En lo cultural de las comunidades afrocolombianas y palenqueras hay una exaltación a la herencia africana con música y danza, sobre todo las conferencias y exposiciones que también hacen parte de la programación virtual del Carnaval de Barranquilla que se inició ayer en la noche en Barranquilla. El legado cultural de estas comunidades afrocolombianas se celebra en el Festival de Herencia Africana en su segunda edición, y esta plataforma busca exaltar el valioso aporte de esta comunidad a la gran fiesta. Conferencias, conversatorios, exposiciones digitales, conciertos y muestras folclóricas harán parte de la agenda cultural, y las actividades pedagógicas estarán orientadas a promover la preservación del patrimonio inmaterial de la cultura. Este festival, que por segundo año se realiza de manera virtual, comenzó ayer jueves y se extenderá hasta el domingo en el marco de la celebración nacional del mes de la herencia africana de Colombia. A propósito de esta fecha, el Carnaval de Barranquilla preparó una programación con la que el público emprenderá un viaje por la gastronomía, danza, música, investigaciones y fotografía a cargo de las familias destacadas en esta comunidad como los Casianes, Cáceres y Cañate. Estos son algunos de los herederos más conocidos de este legado de la historia y bailes negros que hacen parte del dossier presentado ante la UNESCO en la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad, señaló la organización en un comunicado. Los eventos se llevarán a cabo del Facebook de Carnaval de Barranquilla y el Instagram Carnaval Bar. Algo muy importante y muy hermoso. Espero que todos lo estén disfrutando desde este día. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta el día lunes, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Carlos Ucate les desea un happy weekend para todos. Un besote para cada una de las chicas hermosas de cabina, Nancy Pacheco, y por supuesto a Milagros Parra, si no me equivoco. Un abrazo cordial a Alan Peralta, que debe estar ya abrazado con Mickey Mouse. Bendiciones para todos. Bueno, y en ese happy weekend, ese es un milagro. Que a Carlos se le olvida el nombre de Gabriela. Carlos Uzcategui, yo sé que usted está en sintonía en este momento. Gabriela Parra, por favor, Gaby. Y en Siempre en Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, y con este tema
Aguacero de Mayo de Totó la Momposina, un gran tema musical. Muchos se basan en temas muy diferentes, temas que no hacen recordación, pero recordemos un poco la historia, y eso es lo que realiza Totó la Momposina, recuerda la historia de este país. Y seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Seguimos con más información. Tribunal libera abogada que reclamó en cola de gasolina en Lagunillas. Esta mañana mencionábamos que ella ya llevaba más de 15 días presa sin ningún tipo de delito imputado. Unos delitos total y absolutamente extraños, incitación al odio, y que no habían sido oficialmente realizados. Adicionalmente, comentábamos el tema de el maltrato al que había sido expuesto. Este maltrato fue denunciado por su pareja, por su cónyuge, y hace algunos minutos se presenta en Noticia en el Momento que tribunal la libera. Ella es Mariela Santeliz, estaba detenida desde el 7 de mayo. El Tribunal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, dictó medida cautelar de libertad con régimen de presentación a la abogada Mariela Cristina Santeliz Rodríguez. Estaba detenida después de reclamar en una cola de gasolina en la estación. Entonces estamos felices de verdad de que esta doctora ya por lo menos pueda regresar a su casa, luego de simplemente haber manifestado su descontento, ¿no? Derecho al cual tenemos todos los ciudadanos en cualquier territorio, en cualquier parte del mundo, mas esto no sucede lamentablemente en Venezuela. Y el bloque constitucional de Venezuela rechazó el grotesco despojo de los bienes de El Nacional. Magistrados, académicos y profesores expresaron que la maniobra implementada contra el periódico pues responde a un patrón sistemático y generalizado fundado en motivos políticos para quienes desientan de proceder caprichos y arrebatos de aquellos que detentan contra el poder. Pues el bloque constitucional de Venezuela manifestó su rechazo a la ocupación ilegal del edificio del diario El Nacional, que encabezado por Diosdado Cabello, la vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, calificó el procedimiento de grotesco, sistemático y de ilegítimo, pues viola el derecho a la tutela judicial efectiva y además al debido proceso. No es otra cosa que la criminalización de la libertad de expresión mediante la aplicación de una modalidad de derecho penal del enemigo, que no persigue resarcir un supuesto daño moral, sino únicamente neutralizar jurídicamente a una institución periodística no alineada con los intereses del régimen político imperante en Venezuela. Esto pues es lo que ha expresado este comunicado del grupo, donde muestra y reafirma que Diosdado Cabello pues ha actuado con total dolo. También afirmó que el juicio en contra de El Nacional pues representa una cadena interminable de irregularidades y de violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que alcanzó su punto culminante con la activación de un procedimiento de evocamiento por parte de la Sala Casacional Civil del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, a un proceso que se encontraba en fase de ejecución por haber sido adquirido firme en sentencia definitiva proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo civil. Además, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Lo que está expresando esta prohibición en el artículo 2516 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El bloque declaró que luego del ilegítimo abocamiento, la Sala de Casación Civil emitió sentencia de que en lugar de corregir pretendidas irregularidades, indexó indebidamente y despropió del monto, además condenado por el juzgado de la causa a más de 40 millones de veces
causando al Nacional un severo daño y un prejuicio totalmente económico, afectando el derecho a la información a todos los venezolanos. Y ante esto, pues se han manifestado el presidente Miguel Enrique Otero y muchos medios de comunicación. Esto fue en una represalia porque en una primera instancia le ofrecieron comprar el Nacional por una suma muy alta. Se negó, dijo que el Nacional tenía valores y principios y estaba basado en eso. Entonces, ante esta situación, realiza esta incautación de ese bien, no con una orden judicial, ingresa arbitrariamente, toma las instalaciones, pero también hace y realiza una anotación. Cuando ingresa, encuentra las paredes y Diosdado Cabello dice, bueno, acá solo existe esto no cubre la plata que me tienen que pagar porque es un monto muy elevado, no cubre esa cantidad de los 13 millones de dólares que le han, él ha pedido, que le han dado y le han otorgado porque según es en daño moral. ¿Qué pide él? Ahora, retener los bienes de los dueños del Nacional. No solo le bastó con despojarlos, sino sin dejar sin trabajo a más de una familia, porque de ese periódico dependían muchísimas familias en Venezuela. Aún así no le ha bastado con eso, todavía quiere seguir imputando, quiere seguir quitándole más bienes a ellos. Esto lamentablemente es la situación que se viene presentando con el Nacional. Personalidades internacionales como Vargas Llosa también se ha pronunciado a favor y dando, digamos, ese mensaje de aliento a los directivos, al personal. Tú lo decías muy bien, Nancy, debemos averiguar a cuánto ascienden las familias afectadas por el despido y la pérdida de empleo a causa de de esta sentencia, ¿no? Lo ilógico de esto es que todo nace a raíz de una noticia que tenía su propia fuente en España y como la información tenía para que la defensa, los abogados del Nacional se pudieran defender correctamente, tenían que pasar a través de la embajada venezolana chavista en España, pues simplemente no dejaron transitar, digamos, esta información, estas pruebas solicitadas por el Nacional para poder defender que ellos habían citado a una fuente española. Ellos no fueron los redactores ni los investigadores. Entonces viene Diosdado Cabello decirlo coloquialmente picado porque no había logrado comprar a un bastión comunicacional como lo es el Nacional para los venezolanos. Arremete con todo y vamos a ver qué más cola va a traer esto. Vamos a ver hasta dónde va a llegar la galla del señor Diosdado Cabello. Y en otras informaciones, el GNB tomó inmediaciones del hospital del doctor Lino Arévalo de Tucacas ante la protesta de los trabajadores sanitarios. La Guardia Nacional Bolivariana instaló el jueves varios cordones para evitar las manifestaciones que exigían los insumos médicos para atender los pacientes con COVID-19 y otras patologías, además de los equipos de bioseguridad, pues efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana militarizaron las inmediaciones del hospital Dr. Lino Arévalo en Tucacas, en el estado Falcón. Esto ante la protesta que convocó el sector salud a las afueras del centro asistencial. El GNB instó varios cordones para evitar que los manifestantes, quienes exigían estos insumos médicos y además estos equipos de bioseguridad para atender a estos pacientes por COVID-19 y además de otras patologías, pudieran ingresar. El periodista Jonathan Petit informó que el médico anestesiólogo del hospital denunció que no hay ningún tipo de servicio apto para el personal y mucho menos para la población que ahí se presenta. No hay insumos y si vienen con un dolor, pues tienen que comprar absolutamente todos los medicamentos. Aquí tú tienes que hacer una guardia y tienes que hacer tus necesidades en otro lado porque no hay un baño, no hay cómo atender a un paciente. Esa es la realidad del hospital y exigimos nuestros derechos. Esto es lo que ha venido denotando uno de los trabajadores sanitarios.
Según el registro de la ONG Médicos Unidos, pues han muerto a la fecha 566 trabajadores de la salud desde la llegada de la pandemia a Venezuela. El gremio pues ha sido uno de los más afectados por esta crisis del COVID-19 y a pesar de estar en la primera línea de la batalla contra el virus, la mayoría de estos trabajadores sanitarios pues no han recibido la vacuna sobre el plan de vacunación que ha implementado el Estado, y se sabe que eso es poco. No han realizado la implementación de un plan efectivo de vacunación contra el COVID-19. Correcto, Nancy. Adicionalmente a esto se suma las fallas de los servicios. O sea, es impresionante cómo sigue la falla de luz, la falla intermitente en varios estados. Ayer se nombraba una falla por más de 4 horas en estados de Mérida, Táchira, la zona andina y la capital. ¿Qué pasa en esas ciudades donde hay hospitales centrales? ¿Cómo están haciendo para garantizar el suministro eléctrico a los pacientes de COVID-19? Entonces, de verdad, el Estado no garantiza la salud a nadie dentro del territorio venezolano, lamentablemente. Y en otras informaciones, pues vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Yáñez, con la visita de la delegación internacional a la ciudad sobre la situación migratoria. Desde hace varios años he tenido el convencimiento de que una estrategia de sembrar la migración es precisamente consolidar esta alianza con la ayuda y con el cuerpo diplomático colombiano. Sin duda es una herramienta sustancial. El apoyo en muchos programas que hoy llevamos a la práctica se consolida en mejores indicadores de atención tanto a la población migrante interna como externa. En forma muy estratégica no queremos temas que desemboquen en xenofobia. En forma estratégica queremos enviar al mundo un mensaje de que la foto del puente internacional Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander no es la foto de la crisis humanitaria de Venezuela. Es la foto de una ciudad pujante, de una ciudad que emprende, una ciudad que atrae inversión porque buscamos su rentabilidad, porque buscamos que las personas que vengan de cualquier nivel a sentar sus raíces en Cúcuta y construyan familia y construyan futuro, tengan un espacio digno, ético, moral, donde apoyemos el desarrollo esencial de los seres humanos. Este mensaje no solamente es para la población migrante venezolana, sino para la población del Catatumbo, de nuestra zona rural, donde estamos trabajando para que, si bien es cierto, tengan en la ciudad un soporte de ayuda, de servicios excelentes en salud, en educación, en emprendimiento, sino que al regreso al campo soportemos nuestra capacidad y sostenibilidad alimentaria. Si nosotros fortalecemos el campo, fortalecemos la erradicación voluntaria y manual de cultivos ilícitos, cada vez seremos mucho más efectivos en los programas que ya tenemos en implementación en los centros de emprendimiento campesino, recogiendo cosechas en el campo, haciendo mercados campesinos cada 8 días, reconociendo que la ayuda para el campesino tiene que ser tangible, no puede ser buenas intenciones. A eso le apostamos y naturalmente he tenido la oportunidad con la visita de los embajadores de comentar, de establecer que estos programas pronto le llegarán a sus escritorios y estoy absolutamente seguro, como me lo manifestaron, tendrá la ciudad, tendrá la región el mejor apoyo. Bueno, y esta pues fue la información que nos da el señor alcalde con el tema de migración, y debemos sembrar la migración para cosechar desarrollo. Cúcuta tiene que convertirse en una ciudad motor de educación y de emprendimiento. Vamos en ese camino con la apuesta de nuestros planes, la apertura gradual de la frontera y el apoyo del gobierno nacional y además de la comunidad internacional. Ese es el mensaje que envía Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta. Debemos sembrar la migración para cosechar el desarrollo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos en este momento a una pausa comercial y musical. Una piecita movidita para esta hora de la tarde. Y continuamos con más noticias. Vamos a escuchar otro reporte de nuestro compañero Alan Peralta.
Para siempre Venezuela, desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y es importante analizar la información dada por Migración Colombia sobre la situación que va a ocurrir en la frontera una vez que el día 1 de junio esta se reabra por primera vez en 15 meses, la frontera entre Colombia y Venezuela. Uno de los aspectos fundamentales es que esta medida tiene un amplio impacto en el Estatuto de Protección Temporal de los venezolanos, ya que va a permitir que cualquier ciudadano en Venezuela y por un periodo de 2 años pueda entrar por un punto migratorio colombiano, registrarse en un punto migratorio colombiano y tener el derecho a acceder al estatuto. Y esto es fundamental, esto es importante para la migración venezolana, especialmente aquellos venezolanos que masivamente han venido recorriendo, incluso atravesando trochas para poder llegar a territorio colombiano y poder buscar lo que en el país no consiguen, calidad de vida, situación, expectativa, proyección para sus familias, para ellos y sus familias. Bueno, es importante señalar que quien cometa delitos queda por fuera del registro único de movilidad fronteriza, previsto en el estatuto. Hay que recordar también que se puede estar haciendo esta operación a través de cualquier punto migratorio colombiano a partir del 1 de junio cuando se reabre la frontera. También hay que señalar que esto se hace también por vía digital y se puede hacer en el territorio colombiano una vez ya la persona pues tenga la prueba reina, que es la del sello del pasaporte por parte de las autoridades de Migración Colombia una vez ingresa al país, y tiene un periodo de 2 años para hacerlo. Es decir, cualquier persona que pueda estar interesada en ingresar legalmente a territorio colombiano y hacerse partícipe del estatuto, lo puede hacer en un periodo de 2 años a partir del momento en el que se reabra oficialmente la frontera. Hay un aspecto elemental en esto. Si bien el gobierno colombiano, y debemos entenderlo de esta manera, ha decidido la reapertura de frontera, eso no necesariamente significa que el gobierno venezolano lo haga igual, porque hasta este momento no hay ningún pronunciamiento por parte de funcionarios de Cancillería de Venezuela o del propio gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto. No hay ningún pronunciamiento oficial de que por el lado venezolano se va a reabrir la frontera. Hay la decisión de Colombia por este lado, pero todavía falta esperar la decisión de Venezuela por el otro lado. Y todo apuntaría que dentro de una sana lógica racional, el Estado venezolano, encabezado por el gobierno de facto, debería abrir la frontera, debido a las necesidades del pueblo venezolano que, a pesar de las limitaciones, a pesar del cierre, sigue cruzando trochas, pagando y sometiéndose a la extorsión continua por parte de irregulares, tanto de Colombia como de Venezuela, que están levantándose un buen dinero, cobrando a las personas por el paso a través de las trochas. Si se hace a través de los puentes, obviamente habrá controles, será en una primera fase peatonal, e incluso pues puede abrirse a una fase de comercio entre ambos países utilizando los puentes. Nadie entiende cómo en la frontera binacional, específicamente en el departamento norte de Santander y en el estado Táchira, existen 5 puentes fronterizos y ninguno esté habilitado en estos momentos, y la gente tenga que estar atravesando el río, ahogándose, exponiéndose a situaciones de inseguridad y de violencia que se conocen muy bien a través de los medios de comunicación. Entonces, esperemos cuál es la decisión del gobierno venezolano sobre esta materia, pero esperamos también con expectativa que se pueda cumplir lo previsto en el estatuto que obliga de alguna manera a la autoridad colombiana a reconocerle el ingreso de venezolanos siempre y cuando lo haga en un punto migratorio legal de Migración Colombia. Y estos se van a reabrir en el momento que se reabra el tránsito fronterizo a través de los puentes internacionales. Estamos expectantes en relación a esto, y esto garantiza de alguna manera pues un paso organizado, ordenado, bioseguro de toda esta población venezolana en este territorio. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Pues es esos primeros informes que nuestro compañero Alan Peralta ha enviado desde Estados Unidos. Sabemos que está realizando un recorrido de trabajo
y lo importante es poder contar con su concepto y con su opinión en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, de los dos enlaces, este triple enlace que tenemos en esta segunda hora con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Y tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado de esta tarde, el Alfonso Márquez, quien es exalcalde de Machiques, de Perijá, y ha sido exalcalde 2 veces. Buenas tardes, Alfonso. En medio de esta situación social, política, económica que se presenta en el día a día en Venezuela, ¿cómo ve desde su punto de vista la propuesta de Juan Guaidó, uno, y en segunda instancia, esos puntos específicos de esa propuesta? Además, ¿cómo cree usted que sea factible la recuperación de la democracia en Venezuela? La propuesta de Juan Guaidó, esta última que ha hecho, yo creo que ya es el final de una gestión que desde el principio estuvo marcada por la incertidumbre. Debemos tener claro que Juan Guaidó representó una salida para la oposición venezolana, pero no tuvo practicidad en el tiempo. La oposición venezolana ha cometido muchísimos errores y esta forma parte de uno de ellos. Así es que yo creo que lo mejor que puede hacer Juan Guaidó es retirarse y permitir que la oposición venezolana se reencuentre de alguna manera, porque él tiene un grupo de gente que está en la oposición y hay otro grupo que no está de acuerdo con él. Desgraciadamente para los venezolanos es así. Así es que yo creo que las propuestas de Juan Guaidó hubieran tenido eco si hubiéramos tenido un gobierno democrático. Pero como todos sabemos, esto es un gobierno de dictadura comunista. En consecuencia, las propuestas que desde un principio hizo Juan Guaidó no iban a tener cabida. Y bueno, y se ilusionaron los venezolanos, y fíjense que hasta el sol de hoy no se ha logrado que el gobierno respete el tema de la usurpación, y ahora entonces esta última propuesta que hizo de Salvación Nacional no incluye a todos los partidos de oposición. Así es que yo no le veo practicidad. Buenas tardes, Alfonso. En otro orden de ideas, nos gustaría saber cómo califica usted la violación sistemática de los derechos humanos que se da en territorio venezolano. Bueno, la violación sistemática del derecho internacional humanitario forma parte del dogma de gobierno que nosotros tenemos actualmente en nuestro país, y eso creo yo que saldrán todas las pruebas habidas y por haber una vez salgamos del gobierno. Mientras tanto, hay una total opacidad, hay un círculo vicioso que no permite que las cosas salgan a la calle, y nosotros los venezolanos estamos claros que no podemos depender de organismos internacionales para salir de este problema. Este es un problema de los venezolanos, que debemos salir los venezolanos. Con ayuda internacional, sí, por supuesto, pero somos los venezolanos los que tenemos que tener la iniciativa y salir adelante para salir de esto. Así es que el derecho internacional humanitario, en cuanto a la parte penal, no creo yo que ha profundizado en ayudar en nada a nuestro país. Seguirán los problemas y aun cuando la Corte Penal Internacional en los últimos meses ha solicitado algunas pruebas, por lo menos en el día de hoy, los presos políticos que estaban en la DGCIN y en el SEBIN fueron trasladados a cárceles comunes. No entendemos todavía cuál es la jugada del gobierno, pero suponemos que pueden ser por presiones de la Corte Penal Internacional. En todo caso, repito, todas esas pruebas, todo lo demás saldrán a la luz pública una vez logremos cambiar este gobierno. En medio de toda esta situación económica, social, política que está viviendo Venezuela, Alfonso, se han presentado no solo ese tipo de accionar, sino que también está el embate de la pandemia del COVID-19. En medio de todo este problema, ¿cómo está ese plan de vacunación ahí en Machiques, en ese sector en el cual te encuentras en este momento? El virus del COVID-19 ha hecho mella en la sociedad venezolana. En el caso de todos estos pueblos, y lo más grave es que el gobierno esconde las cifras. No sabemos por qué ciertamente. Aparentemente también es un dogma comunista eso, que está dentro del libreto que ellos hacen en el mundo entero. Pero no sabemos por qué el gobierno esconde las cifras. Aquí
muere gente todos los días. La vacuna no aparece. Llegaron unas pocas dosis y se las colocaron los altos jerarcas del gobierno, inclusive los de acá de Machiques también, y se burlan y se mofan de ello. Se lo dicen abiertamente a la gente. Así es que la vacuna no tiene para cuándo llegar. No creo yo que tengamos una solución en el corto plazo. Ese virus sigue haciendo estragos en nuestra población, mucho más cuando los hospitales no tienen dotación de ningún tipo, ni de medicamentos, ni de equipos, ni de médicos competentes. En el día de ayer murieron 2 médicos, por ejemplo. Entonces, todo eso creo yo que ojalá se le abriera a alguien el alma en Caracas y permitiera que esa vacuna llegara, que hay países que la quieren donar, pero que en Venezuela hasta el sol de hoy no ha sido posible. Ni siquiera por una razón de neta humanidad ha sido posible que esta gente entienda que si no es con una vacunación masiva, nosotros no vamos a poder controlar esta terrible enfermedad. Correcto. Para finalizar, ¿qué mensaje le envía usted al pueblo venezolano y a todos aquellos migrantes que están alrededor del mundo? Bueno, el mensaje que yo le doy a los migrantes de Venezuela que están en el mundo, en primer lugar, es que tengan en alto el nombre de Venezuela. Por algunos cuantos que quieran manchar el nombre de nuestro país, nosotros no podemos permitirlo. Trabajen, sostengan su familia, hagan todo lo que tengan que hacer, mientras nosotros desde acá, desde Venezuela, luchamos para liberar nuestro país y rescatar la democracia. Sabemos que no es nada fácil, todas las familias están divididas, no hay posibilidad de reencontrarse en el corto plazo, ni siquiera dentro del país. El tema del combustible es muy grave, el tema del COVID-19 es muy grave, y bueno, el mensaje que les doy es eso, que nosotros seguimos trabajando desde acá para liberar nuestro país, para rescatar la democracia, mientras ustedes sabemos que no son migrantes, ustedes son refugiados, lo acaba de decir la ACNUR. Entonces le pedimos también al mundo entero pues que entienda que los venezolanos que han tenido que salir del país lo han hecho por necesidad, no lo han hecho porque quieren, no lo han hecho por algunas otras razones. Así es que gracias al mundo entero por haber acogido a tantos venezolanos que han tenido la necesidad de salir de nuestro país, producto de todo lo que sucede en Venezuela. Bueno, queremos agradecer, Alfonso, por compartir en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, estos conceptos que son bien importantes en la voz de la experiencia, de ser un exalcalde que ha sido reiteradamente elegido y conocer toda la situación que se viene presentando. Y así, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, continuamos con más información. Bueno, a esta hora de la tarde, para esa población precisamente migrante que se encuentra en Brasil, tenemos una noticia bastante buena y positiva. Brasil ofrece cupos gratuitos para venezolanos en la Universidad Pública Federal. La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, tiene inscripciones abiertas para el proceso de selección. Ellos ofrecen en total 29 carreras para este 2021. Van 80, digamos, seleccionados 80 estudiantes para ingresar a la UNILA. Por tratarse de una universidad pública federal, los aprobados en el proceso de selección tendrán la posibilidad de enseñanza gratuita durante toda la carrera. La convocatoria que regula la selección de estudiantes está disponible en el periodo de inscripción hasta el 3 de junio. Todas las carreras de la UNILA forman parte y están en el amplio espectro para que el estudiante lo seleccione. Entre los requisitos necesarios para realizar este proceso se encuentran los siguientes: tener la nacionalidad legalmente acreditada por el país de América Latina o del Caribe, sabiendo que también es un llamado para otros países, ser mayor de 18 años al momento de la inscripción y haber completado la educación media, secundaria o el bachillerato equivalente fuera de Brasil. Al inscribirse, además de llenar el formulario con sus datos personales, el postulante deberá indicar en orden de preferencia su primera y segunda opción de carrera. En total, UNILA ofrece estos cupos para que las personas puedan terminar su formación, los migrantes, sobre todo jóvenes mayores de 18 años, puedan terminar su formación universitaria y se puedan añadir
al comercio, al profesionalismo dentro del país que lo está recibiendo, en este caso Brasil. Y Beicho respalda que se mantenga la presión internacional sobre Nicolás Maduro. El representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Beicho, dio su visto bueno a la oposición del país norteamericano frente a la administración de Nicolás Maduro, haciendo énfasis en que deben continuar presionando para lograr una salida democrática en Venezuela. Saludamos firmemente la posición expresada por Brian Nichols, nominado a subsecretario de Estados en Estados Unidos para el hemisferio occidental, sobre la necesidad de mantener presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro para lograr una negociación que desemboque en una transición democrática en Venezuela. Esto, pues, es lo que ha escrito Beicho en su cuenta en Twitter. Saludamos firmemente la oposición expresa por Brian Nichols, nominado a ser este subsecretario de Estado del hemisferio occidental. Así pues, se ha venido también señalando que su visión coincide con la de que el cual se afirma que el dictador, Nicolás Maduro, acostumbraba a usar negociaciones para distraer. Por ello, pues consideramos necesario que la comunidad internacional continúe ejerciendo presión multilateral sobre el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, debe ponerse especial atención sobre la injerencia que tiene Rusia, China, Irán, Turquía y además Cuba en Venezuela, en detrimento de millones de venezolanos. Ayudan a Maduro a saquear el patrimonio de los venezolanos ¿a costa de qué? A costa de las violaciones de los derechos humanos, minar la democracia y truncar las elecciones. Esto pues es lo que ha indicado. Y por último, subrayó que los Estados Unidos y además sus aliados en la región son claves para lograr una pronta transición democrática. Así pues lo ha calificado. Esto de ser confirmado como subsecretario, confirmamos que el embajador Nichols será un pilar para la restitución de la democracia, además de la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela. Si esto se confirma, si el subsecretario llega a ese poder, pues quiere decir que se va a empezar a trabajar de la mejor manera, se van a tener algunas opciones de cambio y de transformación. Esto es lo que se busca con esta nueva posición de Brian Nichols. Continuamos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y cada día pues se ve la violación sistemática de los derechos humanos, como lo hemos venido nombrando. Hemos dado cuenta que cada día pues Venezuela sigue en medio de buscar ¿qué? De buscar el diálogo, de buscar tener unas elecciones libres, justas, y que se dé la transformación, el cambio, que puedan regresar esos migrantes que han salido, esos 6 millones de venezolanos que han salido, no por gusto, no porque quieren estar afuera, sino porque así los ha obligado el gobierno. Y Venezuela, pendiente del diálogo incierto a medio año de las elecciones conjuntas. Pues este viernes empieza la primera cuenta atrás para el 21 de noviembre, fecha para lo que los venezolanos están llamados a elegir a los representantes regionales y locales. A 6 meses de estos comicios regionales locales en Venezuela, con un cronograma a medida de los convocantes y además de un Consejo Nacional Electoral visto con buenos ojos, aunque no son ni recelos por la mayoría, pues la propuesta de diálogo de Juan Guaidó llegó a sembrar más dudas que certezas y a poner en jaque a la agenda electoral. Este viernes, pues se da inicio a la primera cuenta atrás al 21 de noviembre, fecha para lo que los venezolanos están llamados a elegir a sus representantes regionales y locales. Medio año que definirá las verdaderas voluntades y además de voluntades, las intenciones, tanto en el madurismo como en la oposición que está liderada por el presidente interino Juan Guaidó. Y en ese diálogo, pese a que existen una serie de apariencias, una postura a la oposición de cara a su posible participación en estas elecciones, pues se ha flexibilizado respecto a que tenía frente los comicios legislativos del pasado diciembre, a lo que no se presentó por considerarlos una farsa,
Todo pues dependerá de si el Ejecutivo está dispuesto a ceder a todas estas pretensiones. Pero no solo el madurismo es el que podría poner trabas a la hora de sentarse a negociar, sino también los ciudadanos y las organizaciones civiles, que serán quienes tengan la última palabra a la hora de depositar esta papeleta. Y aquí hay que hacer énfasis en algo, en que las organizaciones civiles, el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, es el que en definitiva va a elegir cuando tenga esa papeleta que vaya a la mesa de votación, va a decir, vamos a realizar el cambio si queremos salir de la hambruna en la que estamos, de la desidia en la que nos encontramos, de haber perdido la democracia y querer recobrar la democracia, porque Venezuela es un país que no tiene democracia en este momento, que está bajo un yugo, bajo una dictadura. Entonces este es el momento de unir esfuerzos, de que se busca la unidad, de convertir algo que se ha venido suscitando durante más de 20 años y querer mirar cuáles son ese primer paso, que es el diálogo, que llegar a un acuerdo. Ojalá que estos 6 meses de diálogo pues realmente hayan cambios importantes, porque la sociedad civil pues tiene bastante recelo en depositar nuevamente la confianza en un CNE claramente parcializado. Entonces, si pasa un diálogo, si pasa un cambio de CNE, si pasa una observación internacional y hay garantías en la votación, realmente pudiéramos ver unas elecciones totalmente equilibradas y creo que con un gran amplia participación, porque todos quisiéramos realmente volver a tener esa opción legalmente de elegir. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales, y en esta segunda hora, en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses, a José Ramírez y al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Dios los bendiga.